No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. Ser Podcast. A Vista Lobo viaja a Alemania, hablaremos con Carmen Viñas. Ahí se celebran unas elecciones muy importantes, las primeras sin Merkel después de 16 años. Dos candidatos, Oskar Scholz, socialdemócrata, y Armin Laschet, conservador, luchan para ver quién se parece más a Merkel. La clave van a ser los verdes. También vamos a viajar a la frontera americana, Texas con México, donde ha habido una crisis con refugiados haitianos que intentaban llegar a Estados Unidos. Las imágenes de la policía fronteriza a caballo persiguiendo haitianos ha causado un gran escándalo en Estados Unidos porque son imágenes que recuerdan a la esclavitud. Viajamos a Haití para saber por qué se van. Con Marc Bassets en París hablaremos de los jarquis. Macron ha pedido disculpas a esta comunidad que fueron argelinos que lucharon con el ejército francés en la guerra de independencia hace unos ya bastantes años, fue en el 62 cuando terminó aquello, que Francia los dejó abandonados, muchos de ellos en Argelia, que sufrieron persecución, y los que lograron pasar a Francia y estuvieron en campos de concentración. Pedir perdón en política es un lujo que no se suele producir muy a menudo. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. कमरा दुखा लिया है नी ये अच्छी नॉर्वेजियन लकड़ी ओने क्या रहना था मैं जा जित भी तेरी मर्जी मैं आले वाले देखा कोई उठे को सी नहीं सी मैं दुई ते बह गया समा सोच के ओदी शराब पी के गल्लां कीतियां फे ओने क्या सौन दा समा हो गया. Ramón Lobo, buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Muy bien. No sé cuándo has llegado tú, pero cuando he llegado yo las calles estaban repletas de restos de lo que acabamos de escuchar en el boletín, ¿no? El botellón de Madrid. Y en Callao estaban 3 jóvenes con una radio enorme de estas, de Bronx, ¿no? Con la música a tope, sin pensar que hay gente que duerme. Hombre, contra esto supongo que hace falta un poco más de educación, pero tampoco se puede hacer mucho más. No, porque la vía policial, pues lo único que consigues es que generar más violencia, ¿no? O sea, que les pegas, te corren, no sé, es un problema de educación. Yo creo que hay una hartura pandémica peligrosa que se ve en muchísimos sitios. En Holanda ayer hubo unas manifestaciones contra las restricciones, hay un rechazo a las restricciones ya, la gente piensa que esto ha terminado. Hay un cansancio pandémico importante y la pandemia no ha terminado. No solo es que aquí sí podemos estar vacunados el 70 y tantos %, pero en el resto del mundo no. Entonces, donde se cocinan las variantes, la vacunación es muy baja, porque nos hemos vacunado nosotros, los ricos, los teóricamente ricos. Pero mientras que no haya un 70% o más de toda la población mundial, esto no ha terminado. Has visto que esta semana, por fin, Estados Unidos ha anunciado que dejará entrar a extranjeros europeos a su territorio mediante una prueba de vacunación y también con una prueba de antígenos, pero por fin es un poco equilibrada la medida, ¿no? Sí, ahora para que fuera equilibrada del todo, la Unión Europea tendría que exigir a los americanos que solo los vacunados pueden venir y con una prueba de antígenos también, porque si yo estoy vacunado, ¿para qué quiero una prueba de antígenos? Vale, me la hago. No sé muy bien por qué ha estado cerrado todo este tiempo, pero lo hizo Trump, y como tantas otras cosas que hizo Trump, Biden no las ha tocado. Cosa muy curiosa, por cierto, empieza a correr la sensación, ¿no te parece?, de que Biden tarda mucho en cambiar las cosas, si es que va a cambiarlas.
No sé, yo tengo la sensación de presidencia Carter, o sea, de un solo mandato. Lo lamento porque no sé quién va a venir, si volverá Trump o alguien peor. Pero no sé, yo creo que Afganistán, y no solo la salida de Afganistán, sino la sensación de que ha perdido el relato y que a mí cada vez me parece más viejo. Y tiene la misma edad, pero es como si le empezara a pesar las cosas, y Kamala Harris está desaparecida. Completamente desaparecida, con algunos de los índices de aprobación más bajos de la historia de la vicepresidencia de Estados Unidos. Es curioso, sabes que esta semana, por cierto, tenía una entrevista en una cadena de televisión, y justo cuando estaba a punto de empezar la entrevista, llegaron las pruebas de antígenos de las presentadoras y dieron positivas, con lo cual tuvieron que sacar a la vicepresidenta de ahí. Sí, o sea, no sé, vamos a ver qué pasa el año que viene en las votaciones de noviembre, que son legislativas, que se renueva la Cámara de Representantes entera y un tercio del Senado. Hay algunas gobernadurías que están en juego, por ejemplo la de Texas, que puede ser muy interesante, y eso va a ser una temperatura de si Biden está muerto o no. Pues lo has puesto con palabras muy dramáticas. Políticamente, ¿quieres decir? Políticamente muerto. Venga, empezamos con lo nuestro. Vamos. Mother, try to do right by you, to do what you asked me to. I did wrong and I knew. Mother, try to behave for you. Now I'm a digging a grave for you. It was all I could do. Find a way back home, make everything new. I wish it was true. Father. Bonita canción, ¿eh? Preciosa. White Buffalo. Hoy Alemania afronta una importante jornada electoral. Las urnas están ya preparadas para recibir los votos que van a decidir cuál es el candidato que va a suceder a Angela Merkel. Hay 3 partidos que luchan por la Cancillería. Es posible que ninguno de ellos pueda lograr una mayoría para gobernar. Bienvenido a la Europa actual, ¿no? Sí, parece que los socialdemócratas de Scholz, como oíamos en el boletín, tienen una ligera ventaja de 3 puntos, que es casi un empate técnico, pero viene bajando y va subiendo Laschet, que es el candidato conservador. Como nos pasó con Noruega la semana pasada, no hay tantas diferencias entre los socialdemócratas y los cristianodemócratas, que seguramente van a tener que gobernar juntos. Ahí la clave van a ser los verdes, que estaban muy alto hace unos meses, cuando no había elecciones, en las encuestas, y ahora están en tercer lugar. Si pueden sumar socialdemócratas y verdes para formar un gobierno, digamos, de izquierda, sí veríamos algún cambio, sobre todo en todo lo relacionado con el cambio climático. No sé si la manifestación de Berlín y otras que hubo con Greta Thunberg va a suponer un impulso para el voto verde o no, eso lo vamos a ver ahora. Es curioso que ninguno de los candidatos tenga, bueno, iba a decir nada de carisma, tengan poco carisma, ¿no? Estamos en la era de los tecnócratas políticos, ¿o qué? Sí. Ya solo se les pida que no sean malos, ¿no? Sí, no sé. Esto muy bajo, ¿no? Sí, pero bueno, Merkel, fíjate, era una política sin carisma, y el carisma la ha conseguido durante estos 16 años. Es una mujer que ha tenido las ideas muy claras, que sobre todo ha actuado de una forma muy contundente con la extrema derecha, que parece ser que está estancada, vamos a comprobarlo. Y bueno, se despide con una aprobación bastante alta, ¿no? Quizás por encima de sus méritos. Pero vamos a ver quién le sucede y qué es lo que pasa en Alemania, que es el país más importante de la Unión Europea, junto con Francia. Solo una cosa está clara en las encuestas, es que Merkel habría ganado si se hubiera presentado. Seguro. ¿No? Saludamos a nuestra compañera Carmen Viñas, corresponsal de la SER en Berlín. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. Bueno, pues el principal problema ha sido que ningún político ha ofrecido soluciones creativas o nuevas a los viejos problemas alemanes, ¿no? Una campaña electoral que no ha calado, se va a reflejar seguramente en el voto. Falta de ilusión política también, Carmen. Sí, bueno, la campaña ha sido bastante aburrida, aunque llegamos al final, bueno, pues con un panorama bastante intenso e interesante. Pero ha sido muy aburrida. La verdad es que no han hablado en términos de contenido, ofreciendo, como decías tú, bueno, pues opciones interesantes, creativas, bueno, que ilusionen a los votantes. De hecho, llegamos con hasta un tercio de votantes indecisos a la recta final, lo cual es muchísimo para un país que está acostumbrado a tener muy claro, bueno, por quién se
se decanta, ¿no?, en cuanto a política. Llegamos también en un momento en que, bueno, no sé, yo creo que los alemanes no se daban cuenta de que esto iba a llegar y que Merkel se marchaba y que tenían que elegir a un nuevo candidato. Entonces, han intentado todos los candidatos parecerse lo más posible a Merkel o dar la sensación de que ellos son, representan la continuidad, ¿no? Pero no les está resultando nada fácil. Como comentabais antes, los socialdemócratas han podido mantener recientemente su ventaja, pero en algunos casos solo por un margen muy estrecho. Según los institutos de sondeo, se sitúa entre el 25 y el 26%, es decir, entre 1 y 4 puntos porcentuales por delante del grupo conservador de la Unión, la CDU y la CSU. Y además las encuestas normalmente le suelen dar siempre 2 o 3 puntos más al SPD, a los socialdemócratas, y menos a la CDU, a los conservadores. Pero siempre suelen sacar los conservadores 2 o 3 puntos más y los socialdemócratas 2 o 3 puntos menos. Con lo cual, esto está igualadísimo. Va a ser de photo finish, ¿no? Y luego, los verdes, que nosotros tenemos a la cabeza los verdes de los años 70, 80, revolucionarios, no son los mismos verdes, son unos verdes mucho más pragmáticos. ¿Qué les ha pasado? Bueno, vamos a ver. Los verdes, a partir del cambio de directivos que tuvieron, ¿no?, en la ejecutiva, con la entrada de Annalena Baerbock y Robert Habeck, decidieron que se iba a modernizar el partido. Entonces se ha vuelto un partido mucho más joven en cuanto a la edad de los dirigentes y también mucho más pragmático. Ya no es tan idealista como antes, está mucho más apegado al terreno, a lo que necesita el país realmente, que se ha quedado muy estancado, porque con tantos años de austeridad, Alemania está viviendo de las rentas en cuanto a infraestructuras, por ejemplo, y ya se han quedado obsoletas. Sí, está cotizando por debajo de los liberales, y la izquierda, la famosa izquierda de Oskar Lafontaine, está en el último lugar. Lo curioso es que la extrema derecha sí cotiza alto en la antigua Alemania comunista, la Alemania del Este, que es lo que pasa un poco en Hungría y en Polonia, territorios, digamos, que no han tenido una formación democrática, pero bueno, eso lo podemos decir que es así, ¿no? Pero no funciona, por ejemplo, en Francia o en Holanda o en Bélgica, que sí tiene una formación democrática, y la extrema derecha está muy alta, o en España. En España tenemos más problemas de formación democrática. Muy curioso lo que contaba, ¿no? Cómo los alemanes parece que no se daban cuenta de que el final de Merkel, que era un final anunciado desde hace mucho tiempo, iba a llegar, y tenían en ella como una figura protectora, ¿no? Y de repente se han encontrado con que tienen que votar por alguien que no es Merkel. Es sorprendente que un tercio de la población no sepa todavía quién va a votar. Si puede pasar cualquier cosa, lo normal es que haya una coalición de nuevo entre conservadores y socialdemócratas, y depende de quién gane, estará al frente de la Cancillería uno u otro. Carmen, estás ahora por teléfono por ahí, ¿no? Sí, ahora me entendéis cuando digo que vivimos de infraestructuras de hace 20 años. La digitalización, claro, es uno de los retos a los que tiene que enfrentarse este gobierno de forma urgente, porque está perdiendo el paso frente a otros países muy industrializados como puede ser los asiáticos, y aquí tenemos pues es una infraestructura de Internet pésima que no contribuye nada a la modernización del país. Sí, mira, ya has puesto un ejemplo en directo además. Oye, nos contabas entonces que los verdes ahora son más pragmáticos, están sobre el terreno. No sé si tienen objetivos, digamos, más fáciles de conseguir que conseguir un mundo enteramente verde. Y nos falta también que nos hables de la extrema derecha, de su proyección de voto. Sí, bueno, los verdes, para ir cerrando, van a ser la gran revelación. Van a duplicar votos, van a entrar en el próximo gobierno como socio relevante, y es verdad que aunque iban a por todos, iban a colocar a Annalena Baerbock al frente de la Cancillería, y se han ido quedando un poco para atrás por una serie de errores que han ido cometiendo en campaña. Están muy bien posicionados y de hecho van a ser los grandes ganadores, ¿no?, de estas elecciones. Ha ayudado también mucho el gran revés que supuso este verano las inundaciones en el oeste de Alemania. Yo creo que ahí también los alemanes vieron un poco las orejas al lobo y se dieron cuenta de lo que teníamos por delante, ¿no?, del gran reto del cambio climático. Y en cuanto a la ultraderecha, está en sus peores momentos. La ultraderecha alternativa para Alemania, las encuestas le dan en torno a un 11% de los votos. El partido llega muy desgastado, ha tenido también renovación en la cúpula. Hay una gran lucha interna entre las facciones más radicales y las más, digamos, conservadoras.
no ha sabido capitalizar todo el descontento que ha sido muy grande en Alemania por las políticas restrictivas de la pandemia. Todo ese voto va a ir a otro partido que se llama Die Basis, que son los que mejor han sabido aprovecharse, ¿no?, de ese malestar, de ese enfado de los ciudadanos. Y además es un partido que está ahora mismo en el ojo de la justicia. Está siendo investigado por financiación ilegal. Y bueno, vamos a ver cómo termina. También los servicios secretos alemanes están muy encima de ellos. Tú, Ramón, querías indagar sobre el conflicto en la frontera, ¿no? Sí, hemos estado hablando de los afganos, de las afganas, después de 20 años que no hablábamos ni de afganos ni de afganas, y ahora hay un problema grave en la frontera entre Polonia y Bielorrusia, donde hay un montón de afganos atrapados que nadie quiere, ¿no? Sí. Si me preguntas o me quieres preguntar qué es lo que va a pasar, si se va a repetir un 2015, yo lo veo prácticamente imposible. Imposible porque ninguno de los partidos tradicionales quiere que ocurra algo así, ni conservadores ni socialdemócratas. Además, el gobierno va a ser tan poco estable si nos vamos a un tripartito que modificar la ley de inmigración alemana es inviable. Ya costó muchos disgustos a Merkel por las presiones de sus socios bávaros y de su propio partido. Y además, si os dais cuenta, la tendencia es a que los refugiados no lleguen a Europa. El acuerdo con Erdogan en Turquía es el ejemplo más claro y lo estamos viendo además con Afganistán. El ministro de Exteriores alemán, el socialdemócrata Heiko Maas, en plena campaña de repatriación, se dedicó a visitar todos los países vecinos de Afganistán para pedir que los acogiesen y a cambio brindarles ayuda económica o de otro tipo. Cuando hablas de 2015 hay que recordar que fue el momento en el que Merkel tuvo enormes dificultades políticas por abrir las puertas a los refugiados sirios. Carmen Viñas, que es corresponsal de la SER en Berlín, gracias por atendernos. Te espero una larga jornada. Asegúrate de que el cable que está colgando delante de tu casa está bien sujeto al poste. Muchísimas gracias. Venga, que tengas un buen día. Un beso, hasta luego. Gracias. You watch me like you're watching a ghost. If we weren't just two platonic friends, I wouldn't have spoken. Podríamos recordar ese conflicto fronterizo en 2015, esa llegada de refugiados sirios, porque también vamos a desplazarnos a otra frontera, la frontera sur de Estados Unidos. Estos días el mundo ha visto las imágenes de la patrulla fronteriza cargando contra migrantes haitianos, miles de haitianos hacinados bajo el puente fronterizo. Las imágenes eran como captura de esclavos en el siglo XVIII. Sí, porque iban a caballo. Iban a caballo con lazos algunos. Sí, ¿no? Eran las imágenes de la esclavitud. Ha habido un gran escándalo en Estados Unidos. Todo esto está ocurriendo en Texas, que es el estado que aprobó hace poco en el 2021. Sí, una restricción absoluta del aborto. El gobernador está jugando con esto. Va a ser uno de los temas de campaña del año que viene. Y sí, hay una especie de maltrato del inmigrante. Y después vemos que Biden, al que hablábamos antes, hay un título que se llama el título 42 que permite la expulsión inmediata de los inmigrantes sin ningún tipo de autoridad judicial que intervenga ninguna autoridad judicial. Durante Trump se expulsaron a 444.000, Biden lleva casi 700.000, o sea que está siguiendo las mismas políticas de Trump. Y recordemos que Joe Biden, antes hablábamos de esta extraña presidencia que está teniendo, ha mantenido silencio durante toda la semana. Finalmente, con la presión de muchos medios de comunicación, ha asumido la responsabilidad de lo ocurrido, ha admitido que fue indignante. Es una imagen que desde luego a Estados Unidos no le beneficia lo más mínimo. Una imagen terroríficamente indigna, ¿no? Esta crisis deja al descubierto la fragilidad del presidente, como decíamos, en materia de inmigración. Hay que recordar también que Obama fue el presidente de Estados Unidos que más inmigrantes devolvía a sus países de origen. Y que más drones usó, pese a ser Premio Nobel de la Paz preventivo. ¿Por qué miles de haitianos están llegando a Estados Unidos? Incorporamos a la conversación a María José Benceslá, que es coordinadora de Médicos del Mundo España en Haití. Son 6 horas menos, así que te agradecemos mucho, María José, que estés con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Si bien muchos haitianos han intentado establecerse en países de América Latina, ¿por qué se produce justo ahora ese éxodo hacia Estados Unidos? Sí, bueno, sí que es cierto que nosotros llevamos mucho tiempo trabajando en Haití y bueno, decir que esta crisis o este éxodo no ha sido algo ocasionado actualmente, ¿no? Llevan, bueno, muchos años existiendo una crisis bastante grave en Haití y desde todo ese tiempo hay mucha población haitiana que está dejando el país. O sea que esto se remonta hace mucho más tiempo, ¿no? Y son personas que han estado instaladas o están instaladas, ¿no?, en diferentes países del continente americano, tanto continental como principalmente también zona del Caribe.
básicamente, bueno, o el primer país donde suelen emigrar suele ser también República Dominicana, ¿no? Que comparte isla. Así que bueno, es el país más cercano y es verdad que suelen ir saliendo de Haití hacia países más cercanos y de ahí, pues bueno, actualmente ha habido como un movimiento muy grande hacia el norte de México, ¿no? Y frontera con Estados Unidos, pero hay que decir que efectivamente este éxodo no está causado a día de hoy por todo lo que está pasando actualmente en Haití, sino que viene desde hace ya bastante tiempo. Sí, porque desde hace tiempo Haití viene sufriendo una de las crisis humanitarias más sangrantes del mundo, con una comunidad internacional que casi sigue sin reaccionar, ¿no? Así es, sí. Realmente, bueno, Haití se considera una crisis humanitaria olvidada, entre otras cosas por eso, porque tanto la comunidad internacional como, bueno, a nivel general, no se le da eco suficiente a la crisis actual que está viviendo el país, ¿no? Desde hace bastante tiempo, ¿no? Crisis sociopolítica, económica. Bueno, recordar que Haití es el país más pobre del continente americano. Y efectivamente es una de las crisis más sangrantes, ¿no? y desgraciadamente olvidada de este tiempo. Que Haití tuvo la insolencia de independizarse de Francia, la primera república negra. Francia se le hizo pagar muy caro durante el siglo XIX y desde entonces es como si Haití fuera cuesta abajo con los bueyes detrás del carro. No puede solucionar. Tuvo un terremoto terrible en 2010, creo recordar, que sí hubo mucha ayuda, pero 2 días mientras que había periodistas, como ahora en La Palma, y luego se acabó. Ha habido otro terremoto, ha tenido un huracán, han asesinado al presidente, está gobernada por las mafias. Es un país con unas dificultades tremendas, ¿no? Efectivamente, sí, yo creo que son todo alicientes que van alimentando la crisis, ¿no? El aumento de la violencia en estos últimos meses ha sido increíble. Se calcula que hay más de 77 grupos armados, ¿no? O bandas armadas que controlan diferentes zonas del país. La capital está totalmente controlada por estos grupos armados. A nivel político, tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse, pues queda todo un poco más en la incertidumbre, si cabe, ¿no? A pesar de que ya había bastante inestabilidad aún teniendo la presencia del presidente. O sea que sí, que realmente, bueno, y para más agravante, ¿no? Se añaden pues fenómenos o catástrofes naturales como puede ser el terremoto que sucedió hace un mes, ¿no? O las tormentas, ¿no? Ahora mismo estamos en periodo ciclónico, o sea que efectivamente todo esto agrava la situación ya mala que claro, traía el país. Sí, es lo que dices, es un país en el que el presidente puede ser asesinado en su propia casa mientras duerme. Este es el tipo de violencia que hay en ese lugar, pero con todo lo que cuentas, ¿hay alguna opción a la esperanza política? Opción a la esperanza política siempre queda, y es verdad que hablando con haitianos y haitianas, lo que esperan efectivamente, como todo el mundo, ¿no? Un país donde puedan disfrutar de una estabilidad democrática, donde puedan elegir abiertamente y libremente a sus líderes políticos, ¿no? Y que efectivamente esos líderes políticos aseguren una estabilidad y un acceso a los derechos básicos, ¿no? Pues derechos como entre otros, bueno, nosotros trabajamos especialmente para el acceso al derecho a la salud, pero la educación también hace falta reforzarla y otros muchos derechos básicos, ¿no? Todos los haitianos efectivamente lo que esperan, esa esperanza que se tiene es esa, ¿no? Que realmente pueda haber un gobierno que efectivamente asegure todos esos derechos y que sea la propia población la que pueda ponerse, digamos, o ser resiliente, ¿no? Y poder salir adelante y defender sus propios derechos. Pero sí que es cierto que a día de hoy esperanza hay, pero se ve un poco complicado con la situación actual, sí. María José Bencesla, que es coordinadora de Médicos del Mundo en Haití, nos ha atendido en directo, son 6 horas menos, así que mil gracias, María José, un abrazo y suerte con todo. Buen trabajo. Muy bien, gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós. On the borders of safety, that's where I find peace. Where the black sand meets the red
I see that Bueno, yo creo, Ramón, que por principios y por convicción propia hay que evitar pensar que hay países que no tienen arreglo, porque ese derrotismo yo creo que también es una espiral y es un círculo vicioso, ¿no? Pero es cierto que hay lugares que son tremendamente complejos, ¿eh? Sí, y también lo que voy a decir un poco demagógico, pero lo tengo que decir, conviene al sistema que haya países así en África y en otros sitios donde, bueno, se les pueda explotar. En el caso de Haití no hay nada, pero en otros países africanos hay riquezas minerales, coltan, petróleo, gas, etcétera, minerales, diamantes. Y cuando hay un gobierno te lo puedes comprar, es mucho más fácil. like you love her. There's no mercy from Mother A vivir que son 2 días. Javier del Pino. What if I'm wrong? What if I've lied? What if I've dragged you here to my own dark night? And what if I know? What if I see there's a crack run right down the front of me? Pues aquí estamos, Ramón, echando una mirada al mundo y siempre con algunos elementos que son casi denominadores comunes, ¿no? Las fronteras, el medio ambiente, la ineptitud que siempre sale en esta sección, ¿no? Ahora hay otro elemento que queríamos hablar, que es del perdón. Antes decíamos que el presidente norteamericano Joe Biden ha pedido disculpas por el trato inhumano que la patrulla fronteriza ha dado a los migrantes haitianos en la frontera sur de Estados Unidos, y comentábamos lo vergonzoso de esas imágenes que hemos visto esta semana. También el presidente francés ha pedido disculpas en nombre de Francia, en este caso, a los jarquis, a los efectivos musulmanes que combatieron junto al ejército francés en la guerra de Argelia. Anunció una ley de reparación. Es sano, ¿no?, que el perdón se abra hueco en la política. Sí, sobre todo cuando es sincero. En este caso suponemos que es sincero, pero también hay que pensar que el año que viene hay elecciones presidenciales en Francia. Y sí, es una de las grandes injusticias francesas. Dejó a esta gente colgada. Muchos de ellos estuvieron en campos de concentración. Y es un largo camino podía recorrer Macron, porque aunque creo que fue Giscard o Chirac el que pidió perdón por el holocausto, la participación francesa en la expulsión y el asesinato de decenas de miles de judíos franceses, también podían pedir perdón por los republicanos españoles, ¿no?, que los metieron en campos de concentración. Francia tiene una larga lista que podía incluir a Haití. Es verdad, el decreto de silencio y olvido, ¿no? Es una injusticia muy similar a la vivida en España también, y que también nos recuerda a muchos casos en España, relacionados algunos con la memoria histórica, en donde un reconocimiento de culpa no vendría mal, ¿eh? Sí, porque la culpa está repartida, pero es cierto que aquí durante muchos años se ha solucionado, digamos, a memoria de los restos de una parte y la otra no, y se sigue viendo como el desenterrar personas que fueron asesinadas, fusiladas sin juicio o con juicio sin ningún tipo de control, se considera una actividad política, cuando debería ser una actividad humanitaria de perdón. Si no solucionamos esto, es imposible construir. Incorporamos a la conversación a un buen amigo de este programa, que es Marc Bassets, corresponsal del País en París. ¿Cómo estás, Marc? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Buenos días, Ramón. ¿Quiénes fueron los jarquis, Marc? Los jarquis fueron musulmanes argelinos que combatieron con el ejército francés durante la guerra de Argelia, la guerra que tuvo lugar se libró entre 1954 y 1962. Argelia
era una colonia francesa, de hecho era más que una colonia, era Francia, eran departamentos franceses, Argelia. En aquel momento se decía, el Sena pasa por el medio de París y el Mediterráneo por el medio de Francia. Había sido colonia francesa desde hacía 130 años, en el 54 empezó una guerra de independencia y en la que muchos argelinos lucharon contra la fuerza colonial francesa, pero hubo una parte de argelinos musulmanes que combatieron por muchos motivos con el ejército francés. Estas personas, se calcula que son unas 200.000, cuando terminó la guerra, cuando el general de Gaulle dio la independencia a Argelia y Francia se retiró de Argelia en 1962, quedaron abandonados. Los argelinos que habían logrado la independencia les consideraban traidores, colaboracionistas, por usar un término un poco anacrónico, pero que una década anterior se había aplicado a los franceses que habían colaborado con la ocupación nazi de Francia. Francia no les ayudó a escapar de Argelia, a ir a Francia. Algunos pudieron huir, se calcula que unos 60.000, muchos quedaron en Argelia y fueron represaliados por la nueva Argelia independiente, algunos masacrados, y los que llegaron a Francia tuvieron un destino muy triste. Francia no les ayudó, les internó a muchos en campos de internamiento, vivieron durante años 60, años 70 en condiciones pésimas y con derechos y libertades de movimiento limitadas, y por tanto fueron los dobles perdedores seguramente de esta triste historia de la guerra de Argelia. Abandonados por su país, que les consideraba traidores, y abandonados por Francia, el país por el cual habían combatido. Lo que ha hecho Macron, siguiendo con continuidad con lo que habían hecho los presidentes anteriores, desde Chirac a principios de los años 2000, ha ido un paso más allá. Estos presidentes Chirac, Sarkozy, Hollande ya habían reconocido la falta y los errores de Francia ante los jarquis. Macron ha dado un paso más y ha pedido perdón en nombre de Francia y ha planteado ha impulsado o propuesto una ley de reparación para estas personas, y más que estas personas porque muchos han fallecido ya sus descendientes. Sí, pero tú has dado las fechas, Marc, se cumplen 60 años del final de aquella contienda. Nos preguntamos hasta qué punto esa guerra sigue impregnando el debate social francés y si se puede establecer un paralelismo con nuestra memoria histórica y la Guerra Civil Española. Yo creo que sin la guerra de Argelia es muy difícil entender Francia. No se puede decir que defina lo que es la Francia de hoy, pero sí que muchos aspectos de la sociedad francesa actual se explican por la guerra de Argelia. Yo diría que y salvando por supuesto todas las distancias, porque cada guerra es distinta, cada país es distinto, cada historia es distinta, pero es un poco en Francia el equivalente, de un lado, a la guerra de Vietnam en Estados Unidos, el sentido de que marca las conciencias y que es una guerra que la fuerza europea, o en este caso occidental, pierde ante un país que se libera o que logra su independencia. Y es una mezcla de la guerra de Vietnam y de lo que es la guerra civil en España, en el sentido de que hubo algo de guerra civil en la guerra de Argelia. Por lo que decía antes, Argelia era Francia, había población de origen europeo que llevaban generaciones viviendo en Argelia y que tuvieron que huir. Fue un enfrentamiento que causó un trauma en este país y que en parte todavía pervive. Se calcula que en Francia hay más de 7 millones de personas que tienen algún tipo de relación con Argelia. Es decir, tanto inmigrantes argelinos o hijos o nietos de inmigrantes de Argelia, que vinieron sobre todo después de la independencia, pero algunos antes, pero sobre todo en los años 60 y 70. Hijos o descendientes de antiguos combatientes. Por la guerra de Argelia pasaron más de 1 millón de soldados franceses durante los años de la guerra. Hijos y descendientes de los llamados pieds noirs. Los pieds noirs es esta población de origen europeo que vivía, que estaba instalada, que tenía su vida, su familia, algunos desde generaciones antes, en Argelia, y que con la independencia en el 62 tuvieron que marcharse, que huir y volver a Francia. Y además los hijos de jarquis. Pues si sumamos estos grupos, son más de 7 millones de franceses, lo que representa un 10% de la población. Citaré 2 o 3 elementos de la Francia actual que se explican por eso. Uno es
por la guerra de Argelia, de entrada. La Quinta República, el actual régimen constitucional francés, lo fundó el general de Gaulle en el 58, durante una crisis enorme en Argelia, en plena guerra. De ahí viene la Quinta República y la idea de darle a un presidente, como tiene el francés, muchos poderes, casi monárquicos. El Frente Nacional, la extrema derecha francesa, viene en gran parte fue fundada por quienes se oponían a la guerra de Argelia, y de ahí que el Frente Nacional sea antigolista, es decir, contra el general de Gaulle, que era de derechas, conservador, pero que había dado la independencia a Argelia, y el Frente Nacional viene en gran parte bueno, Jean-Marie Le Pen, su fundador, combatió en la guerra de Argelia, y una parte de la base electoral del Frente Nacional fueron los Pieds Noirs, ¿no? Estos europeos de Argelia que tuvieron que volver a Francia. Los problemas de marginación, de discriminación en las banlieues, en los extrarradios de Francia, también hay un hilo que lo liga con Argelia, porque muchos de los habitantes de las banlieues tienen orígenes en Argelia. Y por último, hay una parte del islamismo, del yihadismo en Francia, que surge en parte en las banlieues, que se reclama o que utiliza esta historia de Argelia como argumento, que ve el yihadismo actual como una prolongación de aquella guerra colonial. Por lo tanto, Argelia es importante para entender lo que la Francia de hoy y algunos de sus problemas. Hablabas de las banlieues, donde hay franceses de segunda y tercera generación, de padres que proceden de Argelia, o abuelos, que no se sienten iguales que los demás franceses, digamos, blancos, porque hay discriminación, hay racismo. ¿Eso es real o el racismo es más algo que está en los medios de comunicación o en el lenguaje, digamos, de la izquierda? Yo creo que el racismo es humano, es real, es decir, sí, claro que es real, sí, yo creo que sí. Se puede expresar de muchas formas, pero que hay discriminaciones por el origen, por el nombre. Esto está probado, y este es un problema que tienen muchos países y que tiene Francia, porque tiene mucha población francesa, nacidos en Francia, muchos hijos de franceses, pero que por su nombre, por su lugar de residencia, por otros factores, no tienen las mismas oportunidades que otros franceses nacidos de otros orígenes y de otros lugares. Esto es así, esto está reconocido, pero no se ha solucionado plenamente todavía. Oye, escribías el otro día, Marc, un artículo excelente sobre cómo Macron intenta recuperar la grandeur francesa, la grandeza del país. ¿Es un concepto en decadencia? Bueno, la grandeur, yo creo que la misma idea de grandeur ya implica un poco esta decadencia. Yo en el artículo remitía el origen de la grandeur, es decir, la grandeza en la Segunda Guerra Mundial y el general de Gaulle. Podríamos retrotraernos antes y hablar de Luis XIV, el Rey Sol, ¿no? o de Napoleón, pero yo creo que la grandeur es lo que logró hacer de Gaulle en la Segunda Guerra Mundial y al final de la Segunda Guerra Mundial, que es Francia fue humillada en 1940, cuando Alemania la invadió y la ocupó, vivió 4 años de ocupación y sin embargo de Gaulle, que era una inteligencia política y militar suprema, logró colar a Francia entre las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, logró un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la ONU, más tarde convirtió a Francia en una potencia nuclear, es decir, consiguió que Francia tuviese una influencia varios peldaños por encima de su peso real. Para mí esto es la grandeur, consistir, no importa solo lo que peses, la influencia o el peso que tenga un país, sino cómo este país es percibido y cómo este país se proyecte. Y Francia ha conseguido desde entonces, siendo una vieja potencia, se podría decir en declive, un declive muy plácido pero constante, seguir influyendo por encima de su peso real y con la grandeur, con creérselo, hay que creérselo para tener la grandeur. Por encima de sus posibilidades. Marc Bassets, corresponsal del País en París. Mil gracias, como siempre, Marc. Un abrazo, cuídate mucho. Muchas gracias, Marc. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Creértelo como país
por encima de lo que te mereces. Sí, lo que le pasa a los británicos ahora, ¿no? Que, sí. Mi madre es británica, o sea que es un país que conozco muy bien, y todavía muchos creen que vive la reina Victoria, Boris Johnson entre ellos, cree que tiene un peso en el mundo que en realidad no tiene. Bueno, tampoco hay que ir por la vida con derrotismo, ¿no? Lo contrario también es malo. No, a mí me gusta, por ejemplo, la forma de ser de los italianos, que es mucho más práctica. De eso hablamos un día que esté Íñigo. Hasta luego, Ramón. Got a wishbone drying on the windowsill in my kitchen, just in case I wake up and realize I've chosen wrong. I love this life that I have, the vine hanging over the door, and the dog who comes when I call. But I wonder sometimes what I'm missing. Well, my heart blood's been burning for so many summers now. It's time to cool it down, wherever that leads. Hola, soy Leila Guerriero, soy periodista, vivo en Buenos Aires. No sé cómo es él. Reside en una zona de misterio fuera de mi alcance, como alguien que debe permanecer insondable. Pero hacemos nuestra ceremonia. Le digo cosas, me dice cosas. No quiere hacerme bien ni mal. No me sostiene, no me calma. Es como una radiación, algo invisible que está sin estar y que produce efectos. Se ríe a veces. Eso me gusta. La gente que se ríe de mí cuando esa risa no proviene de la burla y opera como un comentario de mis manías, mis circunloquios extenuantes, mis reiteraciones. Muchas veces no pasa nada, creo que la mayor parte de las veces no pasa nada, pero en ocasiones suceden cosas impensadas y entonces tengo un atisbo del riesgo terrible que implica esta conversación, mover las piezas para que nada encaje como encajaba. El otro día sucedió algo extraño. De pronto dijo una palabra que pulsó algo dentro de mí. Sentí el impacto en el cuerpo, una especie de cápsula que liberó corpúsculos homeopáticos de algo que no era felicidad, pero que hubiera podido serlo. Algo desconocido, flotante y lisérgico, como si todas las cosas que estaban en la impermanencia desde hacía 2 años hubieran al fin aterrizado con un sonido macizo y profundo. La luz era la luz, el silencio el silencio, el cielo, todo ocupaba un lugar exacto y portentoso. Volví por un instante a ser alguien que hacía mucho tiempo que no era. Una maquinaria extractiva oculta dentro de mí traccionó hacia la superficie materiales que hicieron que todas las cosas parecieran heroicamente cuerdas. Estos acontecimientos duran poco, 30 segundos, incluso menos. Son destellos en la noche, charcos de luz, se apagan pronto. Eso, que sean tan breves, da miedo, pero también esperanza. Si sucedió una vez, puede volver a pasar. Quizás haya un nombre para esto. Creo que le dicen alivio. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.